Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Bienvenido a El Amor que Vale. Hemos estado hablando de la comunión más dulce sobre la tierra. Un estudio tomado de Primera de Juan que trata de la comunión. Dios anhela que tengamos comunión, pero por supuesto el diablo quiere impedir esa comunión. Él quiere dividir esa comunión. Él quiere sembrar discordia entre los hermanos y desea cortar nuestra relación con el Dios omnipotente. Acompáñenos en el mensaje de hoy. Lo que obstruye la comunión no será de beneficio a todos. Por favor, tomen la palabra de Dios y busque Primera de Juan. Está al final, cerca del libro de Apocalipsis.
Estamos estudiando Primera de Juan. Es un libro corto, solo 5 capítulos. Y titulamos este estudio La comunión más dulce sobre la tierra. Y cuando usted hace lo que Juan dice, la única manera que puede ser más dulce es partir de este mundo e ir a la gloria. Pero estamos aprendiendo a tener comunión, la comunión más dulce sobre la tierra. Y hoy estaremos escudriñando las cosas que obstruyen la comunión. Podemos poseer la potencialidad de la comunión, pero podemos permitir que entren cosas en nuestras vidas que nos estafan de la comunión que es nuestra herencia en el Señor Jesús. Escuché hace algún tiempo a Billy Graham en la radio y relató una historia que me gustó. Dijo que un muchacho entró en una farmacia y preguntó si podía usar el teléfono. El farmacéutico le dijo que sí. El muchacho llamó a la abarrotería del pueblo y preguntó cuando contestaron: señor, necesito un empleado, alguien que abastezca los estantes, cargue los paquetes y barra el piso. Y el hombre le respondió: no, ya tenemos un joven que hace eso. Él insistió: pero ¿hace un buen trabajo? Quizá necesita otra persona si él no trabaja. Y el abacero dijo: no, él trabaja muy bien. Estamos muy satisfechos con el muchacho que tenemos. Y el joven contestó: bien, gracias, y colgó. Entonces el farmacéutico le consoló: lo siento mucho, hijo, que no conseguiste el trabajo. No, le explicó el joven sonriendo, ya tengo ese trabajo. Simplemente estaba indagando si estaba haciendo una buena labor. Quería saber si es que me apreciaban. Ahora, lo que deseo hacer hoy es que se examine a sí mismo, que indague en su corazón y en su vida para ver si hay algo que está impidiendo tener la comunión más dulce sobre la tierra. Lo más seguro es que sea pecado. Son faltas secretas que causan terremotos morales. Y vamos a estar hablando hoy de las faltas secretas, cosas que escondemos, cosas que enmascaramos, cosas que nos mantienen alejados de la comunión con Dios. Por favor, leamos en el capítulo 1, empezando en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estamos hablando de lo que obstruye nuestra comunión. Y principalmente son faltas secretas, pecados ocultos. Verá, la Biblia es el único libro en el mundo que tiene la respuesta al problema del pecado. Y la forma de encargarse del pecado con especificidad es reconocerlo por lo que es. Hoy tenemos una generación que no le gusta la palabra pecado. Está pasada de moda. El único pecado hoy es llamar al pecado pecado. Queremos llamar al pecado cualquier cosa. Queremos llamarlo un error, un malentendido. Pero Jesús no murió por errores, no murió por malentendidos ni equivocaciones. Jesús murió por el pecado. De lo que habla Juan en este libro es del perdón de pecados y de la limpieza diaria de nuestros pecados. No es un asunto de juicio. Él no está tratando con nosotros como juez, sino nos trata como padre. Esta es la manera que un padre trata con su hijo. Por ejemplo, note por favor,
El versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Así que Él no está hablando del perdón judicial o legal, sino del perdón paternal. Tal y como el Señor Jesucristo nos enseñó. Él nos enseñó a orar: Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Esta es una oración conocida. Ahora estamos hablando de cómo tener comunión con Dios. Muchos de ustedes son salvos, en camino al cielo. Pero usted va en segunda clase porque no está disfrutando esa comunión, esa coinonía de la cual estamos hablando. Bien, habiendo dicho esto, quiero que escudriñemos cómo podemos restaurar esa comunión, cómo podemos deshacernos de esas faltas secretas, de esos pecados ocultos que nos separan de la sonrisa y el rostro del Padre, y tener esa dulce comunión con Dios. Lo primero que deseo que vea es cómo Dios convence de pecado, cómo el Padre nos convence de pecado. Por favor, leamos el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por favor, tome su Biblia y quiero que leamos algunos versículos. Observe cuánto menciona la mentira aquí. En el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Subrayelo. Luego en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Siempre empieza con si decimos, y decimos, y decimos. Lo que Él enseña aquí es que estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Estamos pretendiendo, y a lo que hace mención quiero llamarlo la evolución de una mentira. Deseo que note 3 pasos que siguen a cada uno de estos si decimos. Primero, podemos mentir para negar el pecado. Versículos 5 y 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eso es lo que está sucediendo en este culto ahora mismo. Mire a su alrededor. Aquí estamos, este momento, en este edificio. Miles y miles de personas en un solo edificio. Cada uno de ustedes se ve tan santo. Cada uno de ustedes se ve tan pulcro. Cada uno se ve tan feliz en Jesús. Pero ¿piensa usted que hoy todos tienen su corazón en paz con Dios? Algunos no. He predicado mucho tiempo como para saber que eso no es verdad. He predicado años para saber que la gente puede entrar en la iglesia, tener su Biblia en la mano, cantar alabanzas y decir amén cuando en su corazón las cosas no están bien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hay algunas mentiras vivientes que se escuchan en este momento. Y usted sabe en su corazón que está jugando con fuego. Usted está jugando a la iglesia, actuando. Eso es lo que pasa. Tenemos pecado en nuestros corazones. Este puede ser grande o pequeño, pero allí está. Y venimos a la iglesia, vamos a la escuela dominical, enseñamos la clase, cantamos en el coro. Hacemos lo que hacemos, mas existe una falta secreta. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre hace eso? Después de un tiempo, usted sabe lo que le pasa a él. Él empieza a creer en su propia mentira. Bien, note lo que Juan dice aquí. Mire el siguiente versículo, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando trata de engañar a alguien, ¿sabe a quién se engaña más? Se va a engañar a usted mismo. Una persona que se engaña. Bueno, ella está al borde de un colapso nervioso. Cuando una persona ni siquiera puede creerse, cuando nubla la distinción entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Y hay tantos de ustedes que han empezado a mentirse después de ignorar a Dios y después de estar dentro y fuera de comunión con Él y nada sucede. Usted todavía canta en el coro, enseña en la escuela dominical, usted aún está en la congregación saludando a todos, muy amistoso con todas las personas. Bueno, quizá no sea pecado del todo. Tal vez esté bien. Quizá fue simplemente un error. Tal vez sea una idiosincrasia psicológica. O quizá Dios ni siquiera lo llama pecado. Y puede ser que yo sea una persona bastante buena.
Y usted empieza a disculpar su pecado. El segundo paso en la evolución de una mentira: primero engañamos a otros y luego a nosotros mismos. Y finalmente, mentimos a Dios. Mentimos a otros, después a nosotros mismos y luego a Dios. Por favor, leamos el versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verán, cuando llamamos a Dios un mentiroso, nosotros somos los mentirosos, ¿no es cierto? Porque Dios no puede mentir. Él nos pone bajo la convicción de pecado y le contestamos: no, no, Dios, tú estás equivocado, fue un error, un mal funcionamiento glandular, el medio ambiente, un resentimiento legítimo, era indignación justa, sea lo que sea. No permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de pecado. Primero mentimos a otros, luego nos mentimos a nosotros mismos y después tenemos el atrevimiento de ignorar y mentirle al Dios omnipotente. Mentimos para negar el pecado, para engañarnos y para desafiar al Salvador. Ahora, cuando hacemos eso, la comunión se rompe completamente, desaparece. Nos hemos salido de la luz y hemos entrado a las tinieblas. Bien, hemos hablado de la convicción de pecado. Hablemos un poco de la limpieza de pecado. Una vez que el Espíritu Santo de Dios le muestra ese pecado específico en su corazón y en su vida, Él lo hace con especificidad. Y Él lo hace legítimamente, sin condenación, para traerlo a Jesús. Note lo que dice el versículo 9. Tome sus Biblias, mírelo. Versículo 9. Sí. Aquí es otro sí. Usted nota lo que dice: si decimos, pero ahora dice otro sí. Si confesamos nuestros pecados. No ignorar a Dios, no negar nuestros pecados, sino si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta no es la limpieza judicial que recibimos cuando nos salvamos. Esto está hablando de la comunión con Dios. Está hablando de cómo Dios trata con nosotros como hijos. Nosotros confesamos nuestros pecados. Mas la palabra confesar es una palabra interesante. Es la palabra griega homolegeto, que significa decir lo mismo. Decir lo mismo. Eso es lo que literalmente significa, decir lo mismo. Dos palabras, una significa decir, la otra palabra homo, que significa lo mismo, decir lo mismo. Una confesión de pecado es estar en acuerdo con Dios, es decir con Dios lo que Él está diciendo de ese pecado, no solo admitir: de acuerdo, lo hice. Esa no es una confesión, es una admisión. Una confesión de pecado es decir de ese pecado lo que Dios dice de ese pecado. De un lado está el pecador: soy el pecador, he hecho mal, he pecado contra Dios. El Espíritu Santo pone el dedo en mí legítimamente, específicamente, redentoramente. Entonces yo confieso mi pecado, paso al lado de Dios y afirmo con Dios lo que Él dice de ese pecado. Estoy de acuerdo con Dios. Salgo del lado de mi pecado, paso al lado de Dios y digo con Dios lo que Él dice de mi pecado. Así confieso mi pecado. Ahora, bien, permítame decirle cómo confesar ese pecado y analicémoslo un poco más. Pues tal y como hemos analizado la convicción con especificidad, analicemos la confesión con especificidad. ¿Cómo debo confesar mi pecado? Necesito confesar mi pecado inmediatamente. Inmediatamente. Apunte la palabra inmediatamente. Por lo menos escríbanla en su mente. Si confesamos nuestros pecados, eso es, mi amigo, está en tiempo presente. No está hablando de algo que usted ha hecho, está hablando de algo que usted hace. Otra versión literalmente lee que si nosotros estamos confesando nuestros pecados continuamente, es decir, es un hábito en nuestras vidas. Usted no confiesa sus pecados al final del día, mucho menos al final de la semana, mucho menos en el culto de avivamiento anual. Hacer un hábito de confesar nuestros pecados. Si tiene en su ojo una partícula de polvo, ¿cuándo trata de sacarla? ¿Al final de la semana? No inmediatamente. Sea sensible al pecado. Mas, ¿sabe qué es lo que la mayoría hacemos? Muchos de nosotros estamos viviendo en un valle o llano tan bajo, en lo más bajo. Y luego de algún modo escuchamos a Adrián predicar o vamos a un culto de avivamiento, leemos un libro, nos ponemos en paz con Dios y tenemos un espasmo religioso.
Estamos por un tiempo en las alturas, eso dura un corto tiempo y volvemos a bajar al valle. Estamos caminando en el valle y luego subimos de nuevo y otra vez abajo. ¿Ha montado esa montaña rusa? A veces está en las alturas, a veces en el valle, pero la mayoría de las ocasiones está en el valle, no en las alturas. Esa no es la vida llena del Espíritu. Bájese de esa montaña rusa. Le diré lo que es la vida llena del Espíritu, lo que es la vida victoriosa. La vida victoriosa no es vivir sin ningún pecado, sin tentación, sin fracasos. Todos pecamos, eso es lo que dice Juan. Mas esta es la vida victoriosa. Aprendemos las verdades que mencionamos. Subimos a la loma y nos ponemos en paz con Dios. Caminamos en la luz y cuando caminamos en la luz, en el momento que pecamos, el Espíritu Santo nos dice, has hecho mal. En ese momento, ¿qué hace usted? Lo confiesa, ese momento. Esta es la vida llena del Espíritu. Así, usted se mantiene en alto. En el momento que pasa, en ese instante, allí mismo, usted confiesa sus pecados. Hágalo inmediatamente. Incluso nadie ni siquiera se da cuenta que lo ha hecho. Es decir, puede estar en la mesa cenando y dijo algo. Y usted dice, oh Dios, en el nombre de Jesús, perdóname. Lo hace, lo hará. Usted confiéselo inmediatamente. 2, usted lo hace específicamente. Específicamente. Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, no nuestro pecado, nuestros pecados, está en plural. No está hablando de la naturaleza pecadora, de todos los pecados en conjunto, sino de lo que hizo específicamente. Llámelo por nombre. Esa es la parte dolorosa. En esos grupos de oración la gente ora, Señor, si hemos pecado, perdónanos, o perdona nuestros pecados. En mi opinión, usted está desperdiciando su aliento al orar ese tipo de oración. Si usted quiere tratar en serio con Dios, usted dice, Dios, perdóname por leer pornografía. Te he deshonrado, deshonré a mi esposa, deshonré mi propio cuerpo. Dios, puse basura en mi mente, lo siento. Dios, no debía hacerlo. Dios, no lo haré de nuevo, perdóname. Él lo hará. Perdóname, Señor. Perdóname por mi egoísmo. Perdóname, Señor, por mi orgullo. Confiéselo por nombre. Hágalo. Hágalo inmediatamente. Y hágalo específicamente. Ese es el tipo de oración. Y permítame decirle otra cosa. Hágalo confiadamente. Confiadamente. Por favor, mire el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es, escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo. Si Él no hiciera, sería un mentiroso y un tramposo, sería infiel e injusto. Si usted está de acuerdo con Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No alguna, toda maldad. Me fascina eso. A veces el diablo le dice que ha hecho algo malo y que no será perdonado. Esa es una mentira del infierno. No existe ningún pecado que la sangre de Jesucristo no limpie. Escuche, escuche, escuche lo que la Biblia dice. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 7. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenga esa confianza y denle gracias a Dios por el detergente de doble acción de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, porque no solo nos perdona, sino que nos limpia. Él limpia, Él saca las manchas, Él toma lo interno, lo saca, es olvidado, le lava más blanco que la nieve. Bien, se me acaba el tiempo. Hay un tercer punto en este mensaje y hemos estudiado solo 2. Primero es la convicción de pecado, segundo la limpieza de pecado. Permítame darle el tercero, la conquista de pecado. Noten el capítulo 2, versículo 1. Piensa que, puesto que la limpieza y el perdón son por gracia y lo único que tienen que hacer es pedirlos, que Dios nos está motivando a pecar en estos versículos. No, Él no está animándonos a pecar. Él nos anima a no pecar. Mírelo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él no está diciendo que pequemos, sino que no pequemos. Pero Él añade, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Contamos con un abogado ante el Padre.
Bien, tengo un Salvador que está intercediendo por mí. La Biblia dice que Él vive siempre para interceder por nosotros, presentando su sangre preciosa. Gracias a Dios. Aleluya por eso. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra propiciación? Significa Él es la satisfacción por el pecado. Satisface las demandas de un Dios justo y santo. Por ello dice en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es la satisfacción. Él es la propiciación. Él murió por esos pecados. Gracias a Dios por eso. Él no está diciendo que por consiguiente no tome en serio sus pecados. Pues leemos más adelante que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Un esclavo sirve porque tiene que hacerlo. Un empleado sirve porque necesita hacerlo. Un hijo de Dios porque quiere hacerlo. Es decir, existe el amor de Dios, que Él primero me salva y luego me limpia. ¿Piensa usted que eso me motiva a pecar? No, mi amigo. El deseo de mi corazón es no pecar de nuevo. Nunca. Nunca más. Pero si peco, gracias a Dios tengo un abogado. Y Él es la propiciación por mi pecado. No tenemos un Salvador maravilloso. ¡Aleluya! ¡Qué Jesús! ¡Qué Salvador que tenemos! Amigo, deseo hacerle una pregunta de mi corazón a su corazón, tan sinceramente como puedo hacerlo. ¿Es usted salvo? No le pregunto si es católico, bautista, metodista o de otra denominación. Lo que digo es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro que lo haga ahora. Ore así, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Ore de corazón, ore con fe. Y Él le salvará. Y si usted oró